Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Tough Calls. Este juego es editado en español por Fractal Juegos. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a explicar cómo se juega Tough Call. Tough Call es un juego narrativo que está ambientado en un escenario post-apocalíptico, en 10 escenarios en realidad, porque este juego cuenta con estas 10 tarjetas y cada una de ellas plantea una situación que llevó a la humanidad al extremo. En esta situación, nosotros como jugadores queremos demostrar que somos capaces de ser el líder de una de las colonias de sobrevivientes, y para eso vamos a ir narrando nuestra historia y argumentando de por qué somos dignos de ser el líder. Y esto no es tarea sencilla. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación y luego les voy a explicar cómo es que se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Como ya mencioné, existen 10 escenarios post-apocalípticos. Cada una de estas tarjetas representa a uno de los escenarios. Al principio de la partida, los jugadores deben escoger con qué escenario van a jugar. Puede ser uno escogido al azar, simplemente barajamos y sacamos uno al azar, o bien los jugadores pueden decidir con cuál jugarán. Supongamos, por ejemplo, que nos quedamos con este escenario de acá, ese, el del submarino. Entonces, lo siguiente que haremos será quedarnos con las cartas de evento de ese escenario, porque cada uno de los escenarios cuenta con 3 cartas de evento que son específicas para el escenario en cuestión. Entonces, dado que hemos decidido jugar con el escenario del submarino, entonces todas las cartas de evento y todos los escenarios sobrantes son devueltos a la caja. Además, de este escenario en particular vamos a necesitar solamente una de estas 3 cartas de evento, por lo cual las barajamos y dejamos solamente una de ellas, y estas también son devueltas a la caja. El juego cuenta también con una serie de cartas de preguntas que vamos a tener que responder como candidato a ser el líder. Estas cartas se barajan todas y estas sí que participan todas en la partida. Luego debemos armar el tablero de votación, para lo cual vamos a colocar la parte inferior de la caja de manera horizontal y la parte superior de manera vertical, porque es como una urna secreta de votación. Luego vamos a colocar el tablero de juego encima del inserto de la caja, de manera que estos 5 orificios coincidan con los 5 orificios que están acá en el tablero. Entonces lo colocamos así encima de la caja. El reloj lo vamos a dejar a un costado, dado que se utilizará solo en determinadas situaciones. Luego vamos a dejar a un costado la reserva de fichas de votación, que son estas latitas que vienen con una lata de bebida. El jugador inicial va a recibir el abre botellas y cada jugador va a recibir 2 de estas fichas que va a representar cuál es su facción. Finalmente, y como sugerencia personal mía, vamos a colocar la carta de escenario a la izquierda, vamos a colocar las cartas de preguntas al medio y finalmente vamos a colocar la carta de evento del escenario a la derecha. Y una vez que hemos hecho todo esto, estaremos listos para comenzar la partida. Como ya les mencioné, lo que nosotros queremos en este juego es ser el líder de una de las colonias de sobrevivientes. Este juego está dividido en 3 partes. Tenemos la fase 1, en la cual vamos a leer la carta de evento y todos vamos a contestar la pregunta que se plantea ahí. Luego tenemos una fase 2, en la cual cada uno de los jugadores va a tomar 3 de estas cartas, va a escoger una y luego todos los jugadores van a tener que contestar la pregunta que hay en esa carta. Y finalmente tenemos una tercera fase en la cual se va a leer un evento que va a cambiar mucho los hechos y luego vamos a tener que contestar todos la pregunta que está en esa carta. Tras cada una de estas preguntas y tras esta pregunta, cada jugador va a votar por quién cree que puede ser el mejor líder y que no sea él. Entonces vamos a ver cómo se hace esto en detalle. La primera fase de cada una de las partidas va a ser la fase en la cual vamos a ambientarnos, vamos a enterarnos de cuál es el escenario que estamos viviendo y cada jugador va a tener que contestar a la pregunta propia del escenario. Entonces, el jugador que haya recibido este abre botella, lo que hará será tomar la carta del escenario y va a leer de qué trata el escenario en voz alta a todos los jugadores. También les tiene que decir en qué lugar está viviendo la colonia de sobrevivientes y cuál es la población que hay en esa colonia. Una vez que ha hecho eso, va a plantear a cada uno de los jugadores la pregunta que está acá abajo. Entonces cada uno de los jugadores en orden de turno va a tener que responder a la pregunta que está ahí.
Evidentemente, lo que tú quieres hacer cuando respondes a esa pregunta es contestar de por qué serías un buen líder. Y aquí lo importante es que utilicen al máximo su imaginación, argumentando muy bien. Pueden dar ejemplos de por qué serían un buen líder, pueden incluso inventar personajes que los ayudarían, algunas pruebas o alguna experiencia que tuvieron en su vida que los ayudaría a ser un buen líder, a llevar a cabo de mejor manera lo que plantea la pregunta del escenario. En este momento, en esta fase, ustedes están construyendo a su personaje y lo están presentando ante los otros jugadores. Si bien el juego no tiene limitantes con respecto a que de repente un jugador plantee algo parecido a lo del otro, evidentemente mientras más creativa sea tu respuesta, más probabilidad hay de que los otros jugadores voten por ti. Entonces, una vez que nos hemos enterado de cuál es nuestra situación, dónde estamos viviendo, cuál es nuestra población y que todos los jugadores han contestado a la pregunta que plantea este escenario, vamos a pasar a la siguiente fase. Ya todos más o menos tenemos nuestra historia redondita. Luego, la segunda fase es una fase de ronda de preguntas. Entonces, cada jugador en su turno lo que deberá hacer será robar 3 de estas cartas, las va a mirar, va a ver cuáles son sus preguntas, va a escoger una de ellas y esa es la pregunta que va a responder. Estas 2 cartas se van de vuelta a la caja porque no las vamos a necesitar. Entonces, cuando te toque, tú lo que harás será responder a esta pregunta. Y luego todos los jugadores van a tener que responder a esta misma pregunta. Estas preguntas son preguntas genéricas que aplican a cualquiera de los escenarios. Puede ser, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer para alimentar a la población? O ¿qué vas a hacer para que la gente no se deprima? ¿Qué harás si hay algunos crímenes violentos? O si hay crímenes que son un poco menos graves. ¿O vas a salir a explorar? ¿No vas a salir a explorar? Si sales a explorar y se pierde una expedición, ¿qué harías? Ese es el tipo de preguntas que hay aquí en este mazo. Entonces, como ya dije, cada jugador en su turno va a tomar 3 de esas cartas y va a escoger una de ellas y va a contestar esa pregunta. Luego todos los jugadores en sentido horario van a tener que contestar la misma pregunta. Cuando todos los jugadores han contestado a la pregunta de este jugador, entonces cada jugador en secreto va a tomar una de estas chapitas y va a votar por quien cree que debería ser el líder de la colonia. No tendrá permitido votar por él mismo. Entonces supongamos que yo decido que este jugador debe ser el líder porque su historia, sus antecedentes y todo lo que él me cuenta me convence más de que sería un buen líder. Esa es la primera vez que votamos, porque si se fijan, en la primera fase no hubo votación. Simplemente establecimos quién era nuestro personaje y ahora estamos reforzando nuestro personaje ante los otros jugadores. Entonces, una vez que ya todos han contestado la primera pregunta y ya todos hemos votado, recordemos que no podemos votar por nosotros mismos, el siguiente jugador va a hacer lo mismo, va a robar 3 cartas, va a escoger una de ellas, va a hacer la pregunta, va a contestarla él primero y luego todos los demás jugadores también la van a contestar. Las cartas que él no quiso se devuelven a la caja y procedemos a otra votación. Vamos a repetir este proceso una vez por cada jugador, es decir, cada jugador va a escoger 3 cartas, va a elegir una de ellas, va a contestar la pregunta y luego todos van a contestar esa pregunta y vamos a votar. Es decir, vamos a contestar tantas preguntas como jugadores haya. Entonces, una vez que hemos superado la ronda de preguntas, lo que haremos será revelar el evento de fin de escenario. Como ya dije, existen 3 cartas de evento para cada uno de los escenarios y en cada partida se va a utilizar solo una de ellas. No les voy a abrir la carta de evento porque les estaría haciendo un spoiler. Por lo tanto, deben imaginar qué tipo de pregunta hay ahí. Esto nos va a plantear una situación que modifica lo que ocurrió acá y que nos va a hacer una pregunta también de cómo vamos a nosotros a enfrentar esta situación si ocurriera. Y nuevamente, cada jugador va a contar su historia y una vez que hemos terminado de contar las historias, vamos a hacer una nueva votación. Pero en esta ocasión no vamos a votar con estas fichitas, sino que vamos a votar con la ficha de nuestra facción. Eso significa que, por ejemplo, yo podría votar que creo que este es el mejor líder, este jugador podría votar por este y etcétera. Esta ficha le va a dar 2 puntos de victoria al jugador que la reciba y no solamente una. Es más, en esta votación es importante que tengas en cuenta toda la historia, no solamente la respuesta que dieron al evento final. Por eso esta ficha es tan importante. Una vez que todos han realizado esta votación final, lo que haremos será levantar la tapa, verificar quién tiene más votos y ese jugador va a ser el nuevo líder de nuestra colonia. Recordemos que todas las fichitas se van a ir acumulando aquí en los casilleros respectivos de cada una de las facciones.
En caso de que se produzca un empate en la cantidad de votos que tiene cada uno de los supuestos líderes, entonces va a ganar el jugador que tenga más fichas de facción en su votación. En caso de que continúe el empate, entonces comparten la victoria. ¿Y para qué es este reloj de arena?, se preguntarán ustedes. Bueno, solo en caso de que algún jugador parezca no poder tener fluidez con su historia, lo que pueden hacer es darle la vuelta al reloj de arena y presionarlo un poquito para que cuente su historia antes de que acabe el tiempo. Y en eso entonces consiste Tough Calls. Como siempre, si este video te fue útil, recuerda ayudarme con un me gusta, suscríbete al canal sin olvidar activar la campanita, déjame comentarios acá abajo y comparte los contenidos para que lleguen a más gente, pues los motores necesitan eso, y nos vemos en un próximo tutorial en Jugando con Ketty. ¡Hasta la próxima!